Las aves ya no cantan, las calles quietas son, los obreros ya descansan, la cosecha ya pasó. Los padres y las madres con sus hijos correrán para recibir a Cristo, su divino Redentor. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Yo oí la gran trompeta y su rostro yo veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. Muy felices son las caras de los salvos por la fe, y los presos libertados glorifican al gran Rey. Los niños y los ancianos, los enfermos que Él sanó, los leprosos ya limpiados, todos cantan con fervor. Díselo, amén. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Oí la gran trompeta y su rostro yo veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Digámosle juntos, hermanos, una vez más: el Rey ya viene. Abra sus labios, dígale: el Rey ya viene, el Rey ya viene. Yo oí la gran trompeta y su rostro yo veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. Una vez más: el Rey ya viene, el Rey ya viene. yo oí la gran trompeta y su rostro yo veré. Aleluya, sí Señor. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. Amén, aleluya. Cierre sus ojos por un momento, hermano. Gloria a Dios, qué bueno es esperar al Señor, amén. Qué bueno es esperar en su bondad, en su misericordia. Y qué bueno también es cantarle a Dios con todo nuestro corazón, hermanos. Cuando hay agradecimiento, las palabras salen con todo el sentimiento, con toda la devoción posible, para glorificar a ese Dios, amén, que muy pronto, de acuerdo como dice la alabanza, va a venir a buscar a la iglesia. Estaba meditando esta tarde,
y pensaba cómo será ese momento para unos de gloria, de gozo, de alegría, pero para otros, amén, una desesperación, una angustia, una situación bien difícil, pero amén, quiera Dios que estemos listos, que estemos preparados, amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor, gloria a Dios. Y vamos a la Biblia, por favor, gloria a Jesús. Tengo una hora para compartir con ustedes, aunque no me va a alcanzar el tiempo, pero lo que podamos compartir lo vamos a compartir. Y es una lástima, hermanos, amén, que este día sea día de enseñanza y que la iglesia no se preocupe por aprender, por conocer. Como me conocen ustedes a mí, yo soy de las personas que me gusta enseñar, me gusta tratar de establecer las verdades de la palabra de Dios y sinceramente me siento mal al ver que pues deberíamos de procurar siempre estar este día para poder aprender y conocer más de la palabra. Lo digo, hermanos, porque lo que voy a compartir con ustedes es algo bien especial. Y ahora sí de verdad lo digo, hermano. Es algo bien especial. Por eso le voy a pedir a los que están hasta allá atrás, por favor, que se vengan acá adelante. Amén. Quiero compartir este tema y quisiera que todos, por favor, le pongan mucha atención. Señor ha hablado a mi vida. Señor me ha motivado. Y no quiero ser solo yo. Quiero también que usted, hermano, se sienta bien. Sepa que Dios le ama. Que Dios tiene propósitos con usted. Y que a la larga, su tiempo, cuando Él sea manifiesto, nosotros podamos mantener la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas. 2 versículos voy a usar para el tema que voy a compartir con ustedes. Uno en el libro de Deuteronomio y el otro en el libro de Hebreos. Vaya primero a Deuteronomio, por favor. Capítulo número 27. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Capítulo 27 de Deuteronomio, versículo número 26. Me hubiera gustado que también los hermanos estuvieran aquí, los de la ofrenda, pero bueno, ahí van a ver el video y van a escuchar el mensaje por el CD. ¿Tiene Deuteronomio 27, capítulo 27, verso 26? Amén. Lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá a todo el pueblo, amén. Hebreos capítulo número 10, versículo número 28. Libro de Hebreos, capítulo número 10, verso 28. Si lo tiene ya conmigo, me dice un amén, por favor. La palabra de Dios dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Tome su asiento. Quiero compartir en esta hora el tema, la ley y la gracia.
Y quisiera comenzar diciendo, hermanos, que no me considero alguien que tiene alguna denominación, alguien que quiera presentar algún principio con referencia a las diferentes formas denominacionales. Lo digo, hermano, porque de momento escucho a personas que vienen a hablar conmigo y hablan de una forma tal que pareciera que sus principios son calvinistas. Y escucho a otros, aún sus mensajes, los predicadores, como ir en contra de ellos. Lo que quiero decir es que no me considero, quizás hasta puedo decir que ni religioso. He tratado de establecer principios de la palabra de Dios en mi mente, en mi corazón. Y lo que siempre he hecho es tratar de compartir lo que la palabra de Dios me enseña. Tampoco quiero, hermanos, ir en contra de ninguna religión. Si bien es cierto, de momento decimos los católicos esto, los testigos de Jehová esto, es porque tenemos algún conocimiento de lo que estos grupos enseñan y estos grupos entienden. El tema de la ley y la gracia viene siendo como el tema del rapto y la segunda venida de Cristo. Que muchas personas por causa o por falta de conocer las bases que fundamentan el rapto y las bases que fundamentan la segunda venida de Cristo, tratan de unir las dos cosas y enseñan de tal manera que a la hora de las horas no se sabe si aquello es del rapto o aquello es de la segunda venida de Cristo. Igual es el tema de la ley y de la gracia. Aunque este tema específicamente establece ciertas bases, ciertos fundamentos, no quiero que se me vea como alguien que me inclino para acá o me inclino para allá. Solamente quiero compartir lo que conozco, lo que sé, lo que he aprendido y lo que entiendo de la palabra de Dios. Y lo hago porque estoy consciente que hay en los hombres la tendencia a confundir los principios que rigen la ley con los que rigen la gracia, de tal manera que ni la ley ni la gracia pueden ser bien comprensibles para los que escuchan. Una cosa es la gracia y otra cosa es la ley. Y los que son buenos lectores de la palabra de Dios, por supuesto, saben conocer de alguna forma estos principios. Es decir, que la ley es despojada de su inflexible majestad y la gracia de sus divinos atractivos. Es así que las exigencias de Dios permanecen sin respuesta. Digo esto porque algunas veces, hermanos, y no algunas veces, todo el tiempo ha sido lo mismo. Hay personas que se enojan, que no les gusta, que se sienten mal, porque dicen, no, si
yo quisiera predicar, yo quiero predicar, pero no me dan la oportunidad. Y es bueno tener deseos de predicar, pero para tener deseos de predicar, también debe de haber deseo de leer las Escrituras, de entenderlas, de comprenderlas, de analizarlas, de establecerlas en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas. Por eso digo que las exigencias de Dios muchas veces, y en este caso específicamente en este tema, permanecen sin respuesta. Y el sistema anormal creados por los que mezclan la ley y la gracia ni llena ni satisface las profundas necesidades del pecador. Por años he venido compartiendo, he venido predicando, tengo cientos de mensajes. Al principio, como todos, comencé cometiendo errores, comencé diciendo cosas que ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, diciendo cosas que ni siquiera entendía lo que estaba leyendo. Y es más, era tan profunda la situación que algunas veces creía que estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo cuando decía esto o aquello. Y cuando llegaba a mi casa y hasta cuando me bajaba del púlpito, me bajaba y decía, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que dije? Y por eso que tenemos que estar bien seguros, hermanos. ¿Qué es exactamente lo que hemos puesto como fundamento? Porque si bien es cierto que conocemos, sabemos, entendemos, comprendemos por la palabra de Dios que existe la ley y que existe la gracia, tenemos que también tener profundas convicciones de dónde es que estamos parados. ¿Qué es lo que nos motiva en nuestro cristianismo, en nuestro evangelio? ¿Por qué digo esto? Porque la ley es la expresión de lo que el hombre debiera ser. Y la gracia demuestra lo que Dios es. ¿Cómo pues pueden formar unidas un solo sistema? Si dentro del cristianismo del Nuevo Testamento no hemos sabido entender cuál es el principio que rige nuestras vidas como cristianos y andamos confundidos creyendo que sí estamos en la gracia, pero nos movemos de acuerdo a la ley, hablamos de acuerdo a la ley, hacemos las cosas de acuerdo a la ley, entonces no estamos haciendo nada, no sabemos para dónde vamos, no sabemos de dónde venimos, ni dónde estamos. A mí me llama la atención esto, porque ¿cómo puede salvarse el pecador? En parte por la ley y en parte por la gracia. Eso es imposible. ¿Salva la ley? ¿Ah? Sí salva, si usted la cumple en su totalidad. ¿Salva la gracia? Sí, también salva. Pero de igual manera, si usted la cumple, si usted cumple de acuerdo a lo que está establecido en la palabra de Dios. Porque ese es el problema de muchos disque predicadores que manipulan la gracia, manipulan al Espíritu Santo, manipulan la palabra.
Y aquí podemos hacer, permítanme la palabra, chonguenga de todo lo que queremos decir, de todo lo que queremos hacer llegar a las personas. Pero Dios tiene sus ojos puestos en cada uno de nosotros. Es necesario que el pecador sea salvo por la una o por la otra. Mire lo que leí. En el Antiguo Testamento, la ley por Moisés fue dada. ¿Sí o no? ¿No fue eso lo que Dios hizo? Llevar a Moisés al monte, darle las tablas de la ley para que el pueblo de Israel se rigiera por esos mandamientos. Llama la atención. Porque el verso que usé de Deuteronomio 27:26 dice: maldito el que no confirmase las palabras de esta ley para cumplirlas. Desde el momento en que alguien no cumple la ley, se vuelve maldito. Así dice la Biblia. No lo estoy diciendo yo. Qué tremendo, hermano. En la ley no había gracia ni misericordia. Si no se cumplía, estaba frita la persona. Por otro lado, el escritor a los hebreos, trayendo a memoria la mente de los cristianos hebreos, les hace llegar el versículo del verso 28 de capítulo 10. El que menospreciare la ley de Moisés muere sin ninguna misericordia. Ahora, miren esto. Es clave el versículo. El que menospreciare la ley tuvo que haber sido dado por algo. No la podemos desechar. Pero como el asunto va más allá, no es en el monte Sinaí donde se debe de buscar. Cuando estuvimos en Israel, había como una cierta deseo mío. Quería saber dónde estaba el monte Sinaí. Y si había la oportunidad de poder ir por medio de ese viaje, por lo menos a conocer dónde estaba el monte Sinaí. Pero del lugar de donde nosotros estábamos hasta donde está el monte Sinaí, estaba demasiado lejos. Ese tour no lo lleva uno hasta allá. Así es que fui en el Espíritu. Oiga lo que la palabra de Dios nos enseña. Jehová se manifestó ahí, en el monte Sinaí, rodeado de una majestad terrible, en medio de tempestades, truenos, relámpagos y fuego. Es más, la Biblia dice que advierte al pueblo que no se acerque, que se mantenga lejos, porque cualquiera que tocara el monte, de seguro moría. Ni los perros podían acercarse. Qué tremendo, hermano. Aquellas circunstancias no son las que acompañan la dispensación de la gracia y de la misericordia en la cual ahora nosotros estamos viviendo. ¿Sabe cuál es el problema? Que mucha gente, hermanos, amén, piensan que como ahora estamos en la gracia, hay que hacer. Y lo vuelven una desgracia. La libertad la vuelven libertinaje. Ese es todo el problema. En cambio, encajaban perfectamente en una dispensación de verdad y de justicia. Eso es exactamente lo que es la ley.
o hacíamos las cosas, lo estoy diciendo usándome, de acuerdo a lo establecido, o moríamos si dejábamos de cumplir algo. La Biblia habla de la tilde y de la J, parece, cuando habla de la ley. Qué tremenda era la ley, va. En la ley, Dios declara lo que el hombre debe de hacer y dicta una maldición si no lo hace. ¿Cómo, pregunto, cómo podría obtener la vida la persona por medio de la ley? Estaba bien difícil, ¿verdad? En cambio, lo que Pablo nos enseña en Romanos capítulo 5, vaya hacia Romanos capítulo 5 verso 20, es contrario a lo que estamos hablando. Romanos capítulo 5 verso 20 primero. Póngame atención y póngale mucho cuidado a lo que estamos leyendo y a lo que estamos hablando. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Dios lo sabía que por la ley nadie se podía salvar. En vez de que la gente se salvara, el pecado se hizo mayor. Entonces la razón por la cual apareció la gracia, de acuerdo a este versículo, es porque el pecado abundó. Y el mismo apóstol en el verso 21 aclara el asunto, hermano. Mire lo que dice el verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Lo he dicho 1, 2, 10, 20, muchas veces. Si no se acepta a Cristo como Señor y Salvador y no se trata de vivir una vida de acuerdo a lo establecido por la palabra de Dios, es que lo que pasa, hermanos, es que algunas veces creemos, qué bueno, yo solo levanté la mano, acepté a Cristo en mi corazón y ya soy salvo. ¿Sabe cuál es el problema? Y lo he analizado, lo he pensado, le he dado vuelta en mi cabeza. El problema es que muchas personas vienen a Cristo, pero solo lo reciben como su Salvador, no lo reciben como su Señor. Son salvos, pero no hacen lo que la palabra de Dios establece. Y así es fácil, hermano, así es fácil ser cristiano. A mí me llama la atención, porque estas cosas no son cualquier cosa. La ley era en cierto sentido como un espejo perfecto enviado del cielo a la tierra para revelar al hombre cuánto se había desfigurado moralmente. Miren, con solo leer, hermano, la parte de Sodoma y Gomorra, cuando la Biblia dice que Lot dejó entrar a los ángeles a su casa y los hombres de aquel tiempo querían tener relaciones con los ángeles. Qué tremendo, hermano. Imagínense cómo está la situación ahora. Cómo se ha deteriorado la moralidad en la mente, en el corazón del hombre. Ah, pastor, usted es demasiado conservador, usted es demasiado. No, hombre, dejémonos de conservadores, legalistas, dejémonos de cosas. Miremos la Biblia, leamos la Biblia.
Dejémonos de cosas, porque algunas veces nos pasa como lo que pasó ayer, mientras estaba testificando el abogado que testificó, que le buscaban por otro lado, que se le iban por aquí, que se le iban por allá, y que y que lo otro, y que aquí. No, hombre, seamos realistas, hombre. Digámosle a los blancos blancos y a los negros negros. Digámosle a los malos malos y a los buenos buenos. Ese es todo el problema del hombre. No me estoy refiriendo al señor ese, no. Del hombre en general me estoy refiriendo. Seamos realistas, hermanos. Sin la misericordia del Señor Jesucristo, hermanos, ¿qué sería de nosotros? Imagínense, y solo estoy comenzando a compartir con ustedes. Le voy a poner un ejemplo. Si tiramos un nivel, una pita perfectamente recta a lo largo de un tronco torcido, el nivel nos va a mostrar las desviaciones, las curvas, los pandos que esté el árbol. Pero la pita no lo va a enderezar. ¿O creen ustedes que lo va a enderezar? Usted le puede poner el nivel, hermano, pero si está torcido, está torcido. Como yo le decía a los hermanos un día de esto. Cuando uno está pequeñito, es fácil, hermano, de enderezar. Porque si ya se va al palito, como el árbol, chiquito, si se va yendo pando, se le pone un palo, se le amarra y aquel queda recto. Y si sigue creciendo más, se le pone uno más largo. Pero cuando uno ya está viejo, hermano. ¿Ah? ¿Sabe lo que decía el estudio? Solo el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer nada, hermano. Yo no puedo hacer nada por usted. Esto significa que cuando Dios proclamó la ley, el pacto de las obras desde lo alto de aquel Sinaí, envuelto en fuego, lo hizo en un idioma y dirigiéndose exclusivamente a un pueblo. ¿Sí o no? A un solo pueblo. 12 mandamientos y 613, ¿qué? Exigencias y cosas que había que hacer. Oiga esto. Pero cuando Cristo resucitó de entre los muertos, envió sus mensajeros de salvación y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, no estoy tratando de ser egoísta, hermano. Ni lo contrario. Dios sabe por qué vino al pueblo de Israel. Dios sabe por qué a ellos les presentó la ley. Dios sabe lo que hace. Pero eso es lo que la Biblia me enseña a mí. Yo no puedo enseñar otra cosa. Fue entonces que el río de la gracia de Dios, cuyo lecho había sido descubierto por la sangre de Cristo, debía desbordarse por la energía del Espíritu Santo más allá del estrecho recinto del pueblo de Israel y derramarse en abundancia sobre un mundo manchado de pecado. Dios sabe que por las obras usted no se puede salvar. Dejemos de tanta cosa, hermano, de tanto cuento. Que se nos mire lo que hacemos y que miren qué bonito lo hice. Eso no salva. Cuando Dios le da la ley a Moisés, y este baja del monte con las tablas, aquel día dice la palabra de Dios que 3,000 israelitas fueron muertos.
¿Qué pasó con estos 3,000 israelitas? Ustedes se recuerdan más cuando Moisés baja. No, hombre, acá ellos estaban en una chonguenga, en un party. Qué tremendo es el hombre, va. Qué tremendo somos los hombres, los humanos. Este es el cuadro verdadero, lo que era el ministerio de la ley. Ese era, hermano, la realidad, la verdad. Por otra parte, tenemos en Éxodo 32, cuando Moisés desciende y arroja las tablas al suelo ante la realidad del pecado del hombre, y las tablas se hacen pedazos, simbolizando la fragilidad de aquel pacto que el hombre no podía cumplir, y seguidamente la muerte de los 3,000 como bautismo de sangre de aquel ministerio de muerte y de condenación. Qué tremendo, hermano. Mire lo que hizo la ley, lo que hace la ley. Contrario a ello, cuando descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, 3,000 muertos en delitos y pecados fueron salvos aquel día. ¡Qué tremendo! Qué tremendo es saber lo que hace la ley y tremendo saber lo que hace la gracia, hermano. Pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros, hermanos, ponemos a Jesús, yo no le puedo decir ni en quinto ni en décimo lugar. Algunas veces ni nos acordamos. Se nos olvida el sufrimiento, hermano. Se nos olvida el propósito, la razón de su sacrificio. Le voy a poner otro ejemplo. La ley es como un acreedor que nos asfixia cada día con sus cuentas, exigiéndole que le paguemos hasta el último centavo de una deuda que aumenta por momentos, mientras que nosotros estamos cada vez en peores condiciones económicas. ¿Ustedes se recuerdan del señor aquel gordito que le iba a cobrar la renta a don Ramón? ¿Sí se acuerdan, va? Esto significa que la ley no tiene contemplaciones, ni rebaja la deuda, ni perdona un solo céntimo al deudor, mientras el pecador no contemple así la ley como a un cobrador de entrañas de piedra, y sin misericordia está teniendo un concepto errado de la ley. Hermano, la Biblia está establecida en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los dos testamentos son, hermano, la verdad. No podemos desechar uno y tomar el otro. No podemos tomar este y dejar aquel. Es necesario entender esto. Y más necesario saber dónde nosotros estamos parados. ¿Por qué? Porque Cristo, como actor de la gracia, es como un mediador entre dos, es decir, deudor y acreedor, que dándose perfecta cuenta de lo implacable del acreedor y de la insolvencia del deudor, se presenta a pagar él la deuda. Y mire, hermano, qué tremendo es cuando una persona se le es saldada la deuda. Yo no sé cómo usted se ha sentido cuando debe tantos miles de dólares. Mi esposa me dijo algo ayer. Qué tremendo, cómo se siente de feo, va. Que uno tenga una deuda, hermano, que está ahogándose, que ya no aguanta. Y que alguien venga y diga, mire, la deuda está pagada.
Qué tremendo los ejemplos que tenemos en la Biblia. De aquel hombre que los ladrones casi lo dejan como muerto. Qué tremendo todos esos ejemplos que miramos en la palabra de Dios. Y todas aquellas cosas que leemos en el Antiguo Testamento también. A mí me llama la atención esto. Porque yo me pregunté mientras escribía, Jesús nos pagó la deuda que nosotros debíamos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús tuvo que pagar por lo que nosotros hacemos o por lo que hemos hecho? Yo me miro retrospectivamente, no solamente por dentro, sino en mis años pasados. Y yo le digo, Dios, perdóname otra vez. Perdóname. De momento me recuerdo de aquellas cosas y tengo que volver a decirle, Dios, perdóname. Y algunas veces hasta le he dicho, no lo quería hacer. Yo no lo quería hacer. Eso es Dios, hermano. Ese es el Señor. Esa es la gracia. ¿Por qué lo hizo? Porque es misericordioso. Porque Él sí, hermano, tiene misericordia de nosotros. Ni el hombre, ni la ley, nada, nada. Es de más, hermano, algunas veces mostramos un chispito de amor, mostramos un chispito de cariño, mostramos un chispito de reconocimiento, pero al ratito estamos otra vez con el corazón más negro que la tormenta. Qué tremendo, hermano. Es por eso que cuando la ley y la gracia no se ven así, es que no se ven como son. Son distintas, bien distintas, hermano. Tengo que decir que muchos, entre los que están los religiosos, algunos adventistas, otros, hacen una mezcla de gracia y ley, de Cristo y obras, que totalmente parece que la ley perdona la mitad y el Señor paga la otra mitad. Fíjense que yo, por eso se lo dije hace un ratito, algunas veces no entendía ni lo que decía, hermano. Algunas veces pensaba, esto es así, esto, yo creo que es así. Y algunas veces estamos más lejos de la verdad que cuando no establecemos la verdad, el fundamento de la palabra de Dios, nos confundimos. No puede ser así, hermano. Es como que si el Señor me salvara un poco y yo tuviera que salvarme otro poco. Sí, es cierto. Yo tengo que hacer algo. En todo caso, me quedo en la casa. Ya acepté a Cristo, me quedo en la casa. Ya soy salvo, ya. ¿Para qué venir a la iglesia? ¿Para qué predicar? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? ¿Para qué aquí? ¿Para qué allá? Cualquiera podría decir, oh, entonces es necesario hacer obras. Déjeme terminar. Déjeme terminar, porque ahí es donde está el asunto. Lo que estoy diciendo es despojar a Cristo de su hermosura y a la ley de su ira. La ley y la gracia nunca jamás van a estar de acuerdo. Es por eso que se lo dije, hermano, al principio. Mire, cuando compartimos la palabra de Dios, de momento pensamos, bueno, ¿y entonces cómo es el asunto? Si no fue por la ley y es por la gracia, pero se me está diciendo esto, se me está diciendo lo otro. ¿Sabe cuál es mi consejo para usted? Manténgase en el Señor Jesucristo. Porque muchas veces, hermanos, el diablo, mire, yo tengo gente, me voy a reservar los nombres, que me llaman por teléfono. Me llaman por teléfono y me dicen, ¿sabe por qué le he llamado? Porque yo quiero saber que si el pensamiento, la idea, la interpretación de lo que yo leo
concuerda con lo que usted dice y yo voy a estar tranquilo. Imagínense. Algunas veces tenemos que preguntarnos si aquello que leemos, aquello que nos hacen llegar, es así o no es así. Y si no es así, el problema no es Dios. El problema no es Dios, hermano. El problema está entre nosotros mismos. Nosotros somos el problema. Esta diferencia está bien marcada en el libro de los Hechos. Vaya conmigo al capítulo 15 de Hechos, versos 10 y 11. Ahí estamos cerquita, un libro atrás. Hechos 15, por favor, use su Biblia. Capítulo número 15 de Hechos, versos 10 y 11. ¿Lo tiene? Eso, así, como soldado. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Eso es lo que yo digo. Por eso, hermano, es que hay que seguir adelante, hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la Biblia, hay que congregarnos, hay que permanecer. Independientemente de que el diablo de momento nos tire dardos en la mente. No, eso que dijo, eso no es así. Porque eso es lo que hizo allá en el jardín del Edén, ¿cierto o no? A Eva. Le dijo, no, no es eso lo que Dios ha dicho. Ok. Llama la atención. Porque así es como la ley era un yugo imposible de llevar. Antes, ahora y siempre. La pregunta sería, ¿cuál era entonces la esperanza de salvación de los apóstoles? El verso 11 lo dice, antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos. Mire, hermano, yo le doy gracias a Dios que el Señor me haya encontrado a mí. Desde antes me andaba buscando. Me recuerdo que cuando estaba pequeñito, un señor llegaba a la colonia con una cosita y un banco, una cosa como de esa con la que lustran zapatos. Y andaba peines, trapos, tijeras. Y gritaba, vaya niños, se van a cortar el pelo. Andaba cortando pelo. Por todas las calles gritaba a los peludos. Y los papás sacaban a los niños, él ponía el banquito, el niño se sentaba en el banquito y mientras estaba cortando el pelo, él evangelizaba. Sacaba la Biblia y en veces no la sacaba porque se sabía de memoria los versículos. Y a la gente le evangelizaba. Yo lo vi cuando yo estaba chiquito. Ya el Señor nos estaba buscando a mis padres, a mí. El proceso ya empezaba. Por eso es que a mí me llama la atención, hermano, porque algunas veces no le ponemos atención al propósito y a la razón por la cual estamos esta noche aquí. Por eso es que yo siempre digo que si nos gozamos cuando vamos al cine, al parque, al Chuck E. Cheese, no nos gozamos aquí, no, estamos mal, bien mal. El diccionario define la ley como regla obligatoria y a la gracia como favor que hace uno sin estar obligado a ello o favor inmerecido. Una corta definición de gracia puede ser el amor y favor de Dios para con los que no lo merecen. ¿Usted se merece el amor de Dios? Pregúntenme a mí, hermanos.
que a cada rato le estoy pidiendo perdón a Dios, aún por las cosas que se me vienen a la mente y algunas veces no son del momento. Qué tremendo, hermano. Oiga, el pastor está demasiado, se ha ido demasiado lejos. ¿Ok? Qué tremendo, hermano. Oiga esto. Un pastor le dijo a un profesor de cierta denominación: dígame, ustedes pueden saber antes de morirse si son salvos o no. Esa fue la pregunta que le hizo un pastor a alguien. Y dice él, me contestó que como quiera que la salvación era resultado del deber cumplido. Él creía que si a la hora de la muerte uno podía mirar atrás y encontrarse satisfecho por haber cumplido con su obligación, ese sería un buen síntoma de que uno moriría siendo salvo. Mire, mucha gente, hermano, aún dentro de las iglesias, piensa que son salvos. Oh, no, es que vamos a ir al cielo, vamos a estar en las calles de oro, nos vamos a gozar, hermano, y haciendo barbaridades. Y lo más serio es que muchas veces, hermano, creemos que vamos a ir al cielo, pero también creemos en el purgatorio. Creemos que vamos para el cielo, pero también tenemos otras ideas preconcebidas y algunas veces sacadas de la manga, de la bolsa de atrás del pantalón. Así no es el asunto, hermano. El que me dijo esto, dijo el pastor, es considerado por sus seguidores como una lumbrera. Sin embargo, la respuesta que me dio, para mí, dijo el pastor, es oscura, es tétrica y altamente desconsoladora, porque si mi salvación depende, como él me quiso insinuar, de cumplir los mandamientos del decálogo, entonces a la hora de la muerte, lo único que veré es que no los he cumplido y que la ley me condena. Mire usted, ahora se lo voy a poner más a lo nuestro. Mucha gente dice, ojalá que cuando yo me muera, Dios me dé la oportunidad de arrepentirme. Así es el asunto. Imagínese ideas preconcebidas y armas. ¿Por qué no se arrepiente hoy, hombre? A mí me llama la atención porque yo vengo de años, hermano, de ser cristiano, y mi padre siempre le gustaba enviarnos a los jóvenes o a los caballeros a diferentes actividades, y algunas veces dentro de esas actividades había diferentes clases de denominaciones. Y cuando llegaban ciertos hermanos de cierta denominación y tenían que hablar algo, tal vez testificar alguna cosa, ellos usaban la palabra: si en algo he ofendido a alguno de ustedes, perdónenme. Imagínense, ni nos conocíamos, hermano. Pero esa es una situación que, hombre, pasa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 19, 20, 21, 22. Y ni siquiera reflexionamos en nuestra condición, en nuestra posición. Hacemos las cosas y aunque hagamos daño, le seguimos dando para adelante, hermano. Y creemos que así es el asunto.
Parece increíble que elementos que se jactan de conocer la Biblia al derecho y al revés no comprendan que la salvación no depende de que uno cumpla o deje de cumplir, sino que la salvación depende única y exclusivamente de lo que Cristo cumplió e hizo por cada uno de nosotros. De ahí depende. Por eso es que usted me ha visto, hermano, desde enero yo vengo tratando de establecer un principio, y es que en nuestras mentes y en nuestros corazones se mantenga fresco el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que tal vez entre agradecimiento en algunos corazones, para que tal vez tomamos tiempo, hermano, para reflexionar de otra forma. Cristo salvó a los pecadores por su muerte en la cruz y ahora nos ofrece la salvación gratuitamente. No cuesta nada, nada tiene que hacer, sino solamente reconocerse perdido, que hemos cometido pecado, arrepentirnos y creer, confiando de todo corazón en Él como nuestro Salvador. Ahora mire esto. ¿Será que no vamos a seguir pecando? ¿Ah? Si hay en veces con el pensamiento, hermano, con la mente pecamos, con la mirada pecamos, con los sentimientos algunas veces. Qué tremendo, hermano. Esa es la razón por la cual Cristo ofrece la salvación, la vida eterna. Y el hombre no tarda más en tenerla que lo que tarda en aceptarla por fe. En todo esto, las obras del hombre no entran para nada. Mire, ni siquiera, hermano, el hecho, quiero que me entienda, porque en veces tengo que decírselo, porque en veces nos equivocamos. Quiero que me entienda, mire. Algunas veces pensamos, el sacrificio que hice de venir de mi casa aquí a este lugar. Y qué tremendo, tuve que ir a dejar a la hermana Elsie y se me fueron otros 10 pesos de gasolina. Quiero establecer el principio, hermano. Algunas veces pensamos, no, es que lo que pasa es que yo hice tal cosa. Oh, no, hombre, si yo no hubiera, dejémonos de cuentos, hombre. El hombre es salvo desde que cree. Mire lo que dice Juan 5:24, este versículo es clave, hermano. Aquí lo tengo yo escrito porque lo separé. Juan capítulo 5 verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y no solo eso, va, porque una cosa es oír la palabra, va, y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. ¿Quién dijo eso? Usted puede pasar todos los años si quiere viniendo a la iglesia, martes, jueves y domingo, martes, jueves y domingo, martes, jueves, y oír palabra de Dios. Pero si usted solo la oye y no la cree, y lo demás, porque también hay que ponerla por obra, hay que vivirla, hay que aceptarla, hay que tanta cosa. Es por eso que una cosa es oír y otra creer. Y a la mayoría nos falta la segunda. Ahí no dice nada de obras. El que oye y cree tiene vida eterna. ¿Cuándo es que tiene vida eterna? Desde el momento en que oye la palabra y crea esa palabra. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por mis pecados. Él me ha perdonado de mis pecados. Su sacrificio es suficiente, hermano. Lo que yo hago, lo hago en agradecimiento por lo que Él ha hecho por mí, por lo que Él ha hecho conmigo.
Imagínese, hermano, un drogadicto, un traficante de drogas, de un país a otro país, ahora pastor, ahora gozándome aquí en la presencia del Señor con ustedes, hermano, cantándole al Señor y haciendo esos viajes cuando vamos a los retiros, cuando vamos a los ayunos, cuando venimos a la vigilia. Qué gozo, hermano. ¿Qué más queremos? ¿Qué más quiere usted? ¿Ah? ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Eso es lo que yo pienso. Qué tremendo, hermano. Ciertas religiones afirman que la salvación depende de dos cosas: de que el hombre crea en Cristo y que cumpla la ley. Mire nomás. De esta manera, mientras viva, no puede estar salvado, porque a lo mejor lo está hoy, pero mañana no. ¿Cuántos se santificaron hoy? ¿Por qué? Porque va a haber Santa Cena el domingo. ¿Ah? ¿Cuántos nos santificamos hoy? ¿Y cuántos nos vamos a santificar mañana? ¿Y cuántos nos vamos a santificar? Qué tremendo, hermano. Es por eso que tenemos que entender que la enseñanza de Cristo es: el que oye y cree tiene vida eterna. La salvación de su alma va a tener vida eterna si usted cree. Eso es lo que le dijo a quién, a Marta, a María. A Marta va. Si crees, para el que cree. Qué tremendo. Qué bueno es creer, qué bueno es tener fe, hermano, porque cuando creemos es porque tenemos fe en que el Señor Jesucristo nos alcanzó, nos dio la oportunidad. Pero dijo más, en Juan capítulo 10, verso 28 dijo: mis ovejas, mire, aquí hay una clave, hermano. La oveja que no es del Señor no oye su voz, no oye su palabra. La oveja que no es de Dios, ahora oye, mañana se le olvida. Y ahí también dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre. Juan 10, 28. Esto significa que es Él quien conoce a sus ovejas y no sus ovejas las que conocen su voz. El apóstol Juan, hablando de esta seguridad, dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida. Mire, hermano, independientemente de que es necesario que oigamos la voz del Señor Jesús, usted siga hacia adelante. Porque hay en veces alguien vino y estábamos comentando y me dice: pastor, ¿y cómo es que se oye la voz de Dios? Algunas veces, hermano, como que le queremos buscar mucha teología al asunto. ¿Sabe lo que pasa conmigo? Yo de repente voy manejando y paz, aparece un versículo. Si puedo, ahí, hermano, escondido, que no me mire el policía. Si tengo tiempo, busco un papel. Es más, en los teléfonos hay un lugar donde se puede anotar como qué página. Otras veces estoy acostado y de repente me levanto. ¿Sabe qué es lo que hago yo? Lo que hizo el profeta. Pienso por un momento: oh no, esto no es otra cosa que el Señor que quiere que me levante. Y algunas veces hasta me he acostado ya tarde, pero en la madrugada quiere que me levante. Hermano, es
necesario. Si somos cristianos, dependemos de Cristo. ¿Verdad que sí? Termino con esto porque ya se me acabó el tiempo. Mire esto. Él es quien conoce a sus ovejas, dije. Pablo también discute ampliamente el problema de la salvación por gracia sin obra. Dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente. Así dice, Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Él pone el panorama, pone el cuadro completo, hermano. No es por lo que hagamos, no es por lo que digamos, no es por lo que nada. Es porque Él quiso. Hacemos todo lo que hacemos, hermano, porque le amamos, porque sentimos, hermano, que si eso no lo hacemos, nos vamos a morir espiritualmente. Mire, yo soy de las personas, se lo he dicho, yo siempre cuando estoy allí o cuando estoy allá y de repente estoy viendo que la manecilla del reloj va caminando y caminando y aquí están. Yo digo, tengo ganas de predicar, tengo ganas de compartir la palabra y me desespera. Le digo de mi corazón lo que siento, me desespera porque yo quiero compartir. Cierre sus ojos. El tiempo se me acabó. Le voy a pedir al Espíritu Santo que le recuerde a dónde me quedé. ¿Cree que el Espíritu Santo le puede decir a usted que me recuerde dónde me quedé? ¿Por qué no le dice a usted, pastor? Cierre sus ojos por un momento, hermano. Como dije desde el principio del año, he sentido un vivo deseo de mantener ese principio. Pero más que todo, hermano, el agradecimiento que necesitamos tener por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Qué tremenda bendición, hermanos, haber encontrado a Cristo y que Él nos haya encontrado a nosotros. Qué tremenda bendición es que mientras nosotros, de acuerdo a nuestra voluntad, íbamos camino al infierno, el Señor dijo: no, a este me lo saco de este camino y lo pongo en el lugar correcto. Eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Viene a mi mente el cuadro de Saulo de Tarso. Mientras en su mente, en su corazón, sus deseos eran malvados, Dios dijo: no, este lo detengo aquí, porque este va a cumplir mis propósitos. ¿Se ha preguntado usted alguna vez si con lo que hace, con lo que dice, los propósitos de Dios se están cumpliendo? En agradecimiento por su sacrificio, por su bondad, por su misericordia, por la bendición de habernos encontrado, por la bendición de haber conocido esta palabra, por la bendición de tener una familia que se une a nosotros cuando vamos a adorar, cuando vamos a exaltar, pero también cuando estamos en prueba, en luchas, en dificultades. Sé que es necesario algunas veces hacer el llamado, pero la palabra ha sido clara, hermanos. Lo que tenemos que hacer es aceptar la palabra de Dios, creer en ella, mantenernos tomados de la mano de Dios.
Quizás el camino todavía es largo, o quizás es corto. Sea como sea, hermano, mantengamos nuestras vidas tomados de la mano de Dios. No hay otro camino que podamos seguir. Para ello fue establecida la gracia, para que nosotros podamos ser salvos. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Dele fuerte un aplauso al Señor, por favor, hermano. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por su palabra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.